Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a dar inicio a una nueva clase en la cual vamos a desarrollar el proceso enfermero. Y dentro de lo que es proceso enfermero vamos a ver etapas del proceso, la valoración, la intervención, la evaluación y sus fases. Vamos a ver también informes y registro de enfermería, instrumento para la gestión del cuidado, y vamos a ver el cuidado según niveles de complejidad y de la atención de la salud. Bien, como algunos objetivos planteados para esta clase es explicar el proceso de recolección de datos y su clasificación, describir los métodos de recolección de datos, reconocer la importancia de realizar una correcta valoración de enfermería, describir la estructura del diagnóstico enfermero, identificar los diagnósticos de enfermería a partir de una valoración de enfermería. Bien, vamos a partir definiendo lo que es un proceso enfermero, que es una herramienta fundamental para brindar cuidados de calidad al individuo, la familia y la comunidad. Está sustentada en bases científicas que permiten identificar el estado de salud, sus necesidades o problemas de salud reales o de riesgo, ¿sí? Y proporcionar los cuidados o intervención específica para dar respuesta a los problemas o necesidades identificadas. Para la enfermería esta herramienta es fundamental y debido a que es un proceso que se da de forma ordenada y sistemática, ¿sí? No, son pasos que se van dando, que nos va orientando al cuidado, que nos orienta al cuidado y nos ayuda a brindar cuidados idóneos y correctos para nuestro paciente. Dentro de esto vamos a ver lo que es la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución, la evaluación, ¿sí? Y la forma que este proceso se utiliza hace que el profesional de enfermería pueda hacer un cuidado de forma ideal de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Antes de avanzar tenemos que volver a retomar algunos conceptos que habíamos dado, ¿sí? Que son el eje y fundamento de muchos de los cuidados de enfermería, que son algunos conceptos preliminares que ya lo habíamos visto en los modelos de enfermería, que son los modelos y las teorías, ¿sí? Que cada teoría abordaba desde un punto de vista distinto, pero no muy alejado de lo que era la persona, el entorno, la salud y el cuidado. Cada uno daba su mirada. Los paradigmas guían la actuación de enfermería, lo que hacen es categorizar, hacen una integración y una transformación, sustentando la vigencia que tienen los cuidados de enfermería en la profesión y su distribución para mejorar la salud de la persona desde un enfoque holístico, ¿sí? Para proporcionar mayor satisfacción y bienestar a la persona. Cuando hablamos de la persona, tenemos que definir que es la receptora de los cuidados, es la receptora de los cuidados. Se la concibe como un ser global que tiene necesidades y características comunes, que experimenta cambios y es capaz de interactuar con el entorno y con otros seres humanos, ¿sí? Va interactuando con lo que le rodea. Puede ser considerada de forma individual o que forma parte de un grupo, es decir, la familia o la comunidad. Cuando hablamos del entorno, este está determinado por el medio en el cual se desenvuelve la persona. Hacemos referencia a ciertas circunstancias, condiciones que influyen y que afectan el comportamiento y el desarrollo de cada uno. Incluye también un medio interno que se relaciona con factores intrapersonales, tales como tienen que ver con lo que es la personalidad, su capacidad mental, su estructura genética. Después también tiene un medio externo que está determinado por la fuerza externa a la persona, tanto como el medio ambiente físico, como las relaciones humanas que tiene con otras personas. Y en cuanto a lo que es la salud, se contempla como un estado dinámico, es decir, cambiante, que cambia con el tiempo y que varía de acuerdo a las circunstancias individuales. ¿Sí? Cada persona es un ser independiente, entonces puede presentar determinadas características o determinadas enfermedades que la hacen particular. Y en cuanto al cuidado, decimos que es la naturaleza de la enfermería y se apoya en las relaciones interpersonales, se enfoca en la comprensión del ser humano en relación a su entorno y consiste en ayudar a enfrentar los problemas de salud que pueda tener esa persona, que pueden ser reales o potenciales. Eso en cuanto a los conceptos que ustedes ya habían visto anteriormente.
Bien, como definición de lo que es el proceso enfermero, que esto se lo tienen que saber, definimos como una herramienta sistemática, dinámica y oportuna que guía los cuidados de enfermería de manera lógica, secuencial y evaluable, a fin de satisfacer las necesidades de la persona tanto en el ámbito asistencial como en el comunitario. Cuando decimos que es sistemática, a lo que estamos haciendo referencia que implica la utilización de un enfoque organizado para lograr su propósito. Este método deliberado fomenta la calidad de enfermería y evita los problemas de los cuidados tradicionales que se pueden administrar. Cuando decimos que es dinámico, es porque responde a los continuos cambios que la persona puede presentar según su estado de salud a lo largo del tiempo. Cuando decimos que es oportuna, porque aprovecha los momentos apropiados para una relación de cuidados de forma adecuada y conveniente. Y otra característica del proceso es que es lógica, secuencial y evaluable y está organizado en etapas. Bien, tenemos la valoración, la intervención y la evaluación. En cuanto a sus fases, tenemos la recolección de datos y el diagnóstico de enfermería. Dentro de la intervención tenemos la planificación y la ejecución, y dentro de la evaluación tenemos la evaluación propiamente dicha. Vamos a partir por lo que es la valoración, es la etapa que comprende dos fases importantes, y también definimos la valoración como que es un acto de gran importancia y contribuye al pilar sobre el apoyo, sobre lo que se apoya a todas las decisiones de la enfermera, la primera etapa. Como les dije, dentro de esta etapa tenemos dos fases, que son la recolección de datos y el diagnóstico de enfermería. Y en su desarrollo utiliza métodos que son continuos, sistemáticos, cíclicos, ordenados y precisos para la obtención de datos significativos sobre el estado de la salud de la persona a la cual estamos atendiendo. Esta etapa sirve para comparar, analizar e interpretar la información acerca de las necesidades que están siendo afectadas en ese momento, o problemas o preocupaciones de la persona, y nos permite así hacer un diagnóstico de enfermería que va a ser a su vez el foco central para el resto de las etapas. Su éxito depende del conocimiento y la capacidad del personal de enfermería, o sea, es decir, de nuestra capacidad para poder interpretar esos datos. También en esta etapa influyen las creencias que tenga cada uno sobre el proceso de lo que es la salud de la enfermedad y la obtención de lo que es el bienestar para esto. Esta etapa proporciona una base sólida que fomenta el diagnóstico y el tratamiento de las respuestas humanas. Para realizar una adecuada valoración, la enfermera debe tener ciertos requisitos, ¿sí? Que esos requisitos van a ser un conocimiento científico, es decir, tener conocimientos de anatomía, fisiología, bioquímica, y la capacidad para tomar decisiones. Es decir, que en esta etapa se unen todos los conocimientos que ya han adquirido. También tener habilidades técnicas y comunicacionales, es decir, poder comunicar de forma adecuada con otros profesionales u otras personas. Tener la convicción de un profesional, o sea, conformar la actitud y las motivaciones del profesional, las ideas y las creencias que tenga sobre la enfermería, sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la persona, entre otros. También sentido común para diferenciar entre lo que es entre signos e inferencias y confirmar las impresiones que uno pueda tener. Un signo es un hecho que uno percibe a través del uso de los sentidos, y una inferencia es el juicio o interpretación de esos signos que uno puede hacer. Las inferencias extraídas con pocos o ningún signo que las apoyen pueden dar como resultados cuidados de enfermería que no sean los más adecuados a lo que realmente se está necesitando. Y por último, tener una capacidad creadora y flexible. Bien, dentro de la etapa de valoración tenemos dos etapas, o sea, dos tipos de valoración, que una es la valoración inicial y otra es una valoración continua focalizada o posterior. Cuando hablamos de una valoración inicial, es la base del plan de cuidado, se realiza en la primera consulta, o sea, el primer contacto que tenemos con el paciente, y permite recoger datos generales sobre los problemas de salud de la persona y ver qué factores pueden estar influyendo en ella. Facilita también la ejecución de las intervenciones posteriores. Y dentro de lo que es la valoración continua posterior o focalizada,
se realice de forma progresiva durante toda la atención. Es la realizada específicamente sobre, sobre un problema, que este puede ser real o potencial, ¿sí? Y tiene como objetivo recoger datos a medida que se producen los cambios, observando el progreso o retroceso de los problemas, ¿sí? Hay problemas que pueden avanzar y otros problemas que se pueden estancar. Permite realizar una revisión y una actuación del plan y obtener nuevos datos que por ahí tal vez en la valoración inicial no se obtuvieron, y detectar también nuevos problemas que tal vez no se detectaron anteriormente. Dentro de lo que es la recolección de datos, que es donde obtenemos la información, también se valida la misma, y lo que se hace también es organizar esa información. Y consiste en la recopilación sistemática y continua de toda la información disponible que se obtiene de una persona. Los datos son informaciones concretas referidas al estado de salud de la persona y la respuesta que ésta tiene ante esa situación. Tenemos las fuentes de datos, ¿sí? O sea, estos datos que vamos a obtener, la obtenemos de una serie de fuentes, que son primarias y secundarias. Cuando hablamos de fuentes primarias, es la que incluye al paciente, ¿sí? La fuente de datos, primeramente la que obtenemos del paciente, la que podemos obtener de la historia clínica, si el paciente ya ha estado internado previamente, también de los familiares o de amigos que estén en el momento. Y las secundarias son las que se obtienen de o sea, de un punto de vista un poco más científico, de un punto de vista de realidad científico, como puede ser revistas profesionales, textos que hagan referencia a algún problema que se asocie con la que está presentando el paciente en ese momento, ¿sí? Como para dar una mayor profundidad a la información. Esas son las fuentes de datos. Después tenemos los tipos de datos que obtenemos. Tenemos datos que son objetivos, datos que son subjetivos y datos históricos y actuales. Cuando hablamos de datos objetivos, hacemos referencia a toda esa información que podemos obtener mediante la medición, que podemos medir, ¿sí? Como ser la temperatura, la frecuencia cardíaca, el pulso, ¿sí? Cuando hablamos de subjetivos, datos subjetivos son toda aquella información que el paciente nos cuenta, nos provee, nos administra, ¿sí? Como también como ser sentimientos o percepciones que tiene de algo, sobre algo, y son todos los que viene del paciente. Como por ejemplo, un dato subjetivo que es el dolor, ¿sí? El dolor puede ser dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor de alguna parte, ¿sí? Eso sería un dato subjetivo. Cuando hablamos de datos históricos, hacemos referencia a antecedentes, ¿sí? Lo componen aquellas situaciones que ya han ocurrido anteriormente, como puede ser hospitalizaciones, patologías que hayan tenido, o procesos patológicos por el cual ya hayan cursado. O si tiene alguna patología crónica que esté en tratamiento, o que la haya cursado, o que haya requerido esa patología algún tipo de internación en su momento y luego la pudo, digamos, estabilizar. Son todas informaciones históricas. Y en cuanto a las actuales, le integran todos los datos actuales de la persona en ese momento, que nos pueda proveer. Bien, en cuanto a la recolección de datos, tenemos unas herramientas que nos van a ayudar a esta recolección. Por un lado tenemos lo que es la entrevista, por otro lado tenemos lo que es la observación, y por otro lado tenemos la exploración física. Cuando hablamos de la entrevista, es una técnica sumamente indispensable para la evaluación, y la que nos permite obtener datos subjetivos, ¿sí? Son toda la información que nosotros podemos recabar de la persona, del paciente, claramente acerca de su estado de salud, su actitud y motivación. El objetivo de la entrevista va a ser obtener información específica y necesaria para el diagnóstico enfermero y la planificación de los cuidados, para lo cual requiere de una mirada crítica por parte del enfermero para poder tomar esa información que es importante y relevante, no información que no ayude o no nos indique claramente hacia dónde tiene que apuntar nuestro diagnóstico enfermero y posteriormente nuestros cuidados. Facilitar la relación enfermero-paciente, porque va a ser un momento en el cual el enfermero va a tener un contacto directo con el paciente, va a poder hablar, va a poder entablar una conversación, va a tratar de lograr que el paciente entre en confianza para que le pueda proveer de toda la información necesaria para poder luego a posterior tener un diagnóstico enfermero acorde a sus necesidades y a sus problemas.
permitir al paciente informarse y participar de la identificación de sus problemas y en el planeamiento de objetivos también, porque tal vez el paciente no esté detectando en forma clara cuál es el problema que esté teniendo en ese momento, pero en el momento de la entrevista, recolectando información y contando alguna que otras situaciones, podemos de forma conjunta hacer ver al paciente cuáles son sus problemas primordiales. Y por último, ayudar a la enfermera a determinar qué otras áreas requiere un análisis específico a lo largo de la valoración. Eso en cuanto a la entrevista, que es una herramienta fundamental. En cuanto a la observación, también el primer, en el momento del primer encuentro con nuestro paciente, nosotros ya empezamos a hacer una recolección de datos por medio de la observación, que continúa a través de toda la relación que se dé entre el enfermero y el paciente. Y ese es un segundo método básico de la valoración. Hacemos una observación sistemática que implica la utilización de todos nuestros sentidos para la obtención de información, tanto del paciente como de cualquier otra fuente que nos parezca significativa y del entorno, así como también la interacción de estas tres variables. La observación es una habilidad que precisa práctica y disciplina por nuestra parte. Los hallazgos encontrados mediante la observación han de ser posteriormente confirmados o descartados, ¿sí? Probablemente lo que observamos posteriormente pueda ser confirmado o pueda ser descartado por medio de una exploración física, tal vez, ¿sí? O por medio de más información que vayamos obteniendo a lo largo de la valoración de enfermería. Y en cuanto a la exploración física, la actividad final de la recolección de datos es el examen físico, que debe explicarse al paciente claramente en qué consiste y pedirle su autorización para poder realizar este examen. Y esta exploración física se centra en determinar en profundidad la respuesta de la persona al proceso de enfermedad, obtener una base de datos para poder establecer comparaciones y valorar la eficacia de las actuaciones, y confirmar aquellos datos que han sido obtenidos de forma subjetiva, o sea, toda esa información que el paciente me ha contado, me ha suministrado por parte de él. Eso en cuanto a las herramientas o a los métodos en realidad de recolección de datos, que son fundamentales las tres. Después tenemos que hacer una validación de esos datos que se han obtenido, y consiste en la confirmación de los datos obtenidos con el fin de evitar hacer conclusiones que puedan ser precipitadas y que puedan llevar a un diagnóstico erróneo, ¿sí? Y se consideran datos verdaderos los datos objetivos, es decir, aquellos datos que han sido evaluados por medio de escalas o han sido medidos por medio de algún instrumento, como puede ser el peso, la talla, que son datos objetivos, o sea, son datos concretos. Los datos observados y que no son medibles, ¿sí? Ya que por medio de la observación yo tengo información que no es medible, porque estoy observando, estoy mirando, lo que es lo mismo aquellos datos que son subjetivos, porque son administrados por el paciente desde el punto de vista o la mirada o la percepción que tiene el paciente, que obviamente va a ser distinta a la mía, deben ser sometidos a una validación, confrontando con otros datos o buscando otros datos o buscando datos que apoyen a lo que me está diciendo el paciente. Los datos pueden ser validados haciendo doble comprobación, o sea, repitiendo los controles, o utilizando otros instrumentos, o bien realizando la otra persona. Otra forma sería volviendo a preguntar por el dato que me había administrado en diferentes momentos, ¿sí? Esas son formas de poder validar los datos, pero recuerden que siempre es importante validar todos los datos que son subjetivos, o sea, todos los datos que me provee el paciente, por medio de volver a preguntarle, o volver a hacer una relación con el examen físico. Si lo que el paciente me decía, por ejemplo, en un momento, me duele el abdomen, y a la hora de la exploración física, por medio de la palpación, tocándole el abdomen, valorando el abdomen, la forma, como, si tiene algún tipo de algún tipo de masa que a la palpación se pueda sentir y a la palpación manifiesta dolor, entonces yo estoy confirmando lo que el paciente en un momento me dijo, que presentaba dolor abdominal en tal parte. Entonces yo, por medio de la exploración física, al momento de hacer, la termino de confirmar, porque estoy haciendo en la exploración física, cuando lo estoy palpando, el paciente me vuelve a manifestar lo que me había comentado anteriormente. Entonces, por ese medio estoy validando la información que él me dio en un primer momento. Entonces, siempre debemos validar los datos que son subjetivos y los que hemos obtenido por medio de la observación. Bien, esa información que se va obteniendo, ¿sí?, debe ser
debe ser organizada y obviamente debe ser registrada en algún lugar. Es decir, luego de validar los datos, estos se deben organizar mediante categorías o un conjunto de información de forma tal que nos ayude a poder identificar los problemas, porque no me serviría nada tener un bagaje de información de forma desordenada que no me esté orientando hacia ningún lado. Entonces, toda esa información que voy obteniendo la tengo que organizar. La organización de los datos permite ver qué datos son relevantes y cuáles no, y es preciso obtener más, o si es preciso obtener más información o otro tipo de información con el fin de comprender mejor la situación de la persona y comenzar con la formulación de posibles problemas o diagnósticos de enfermería que posteriormente voy a entablar objetivos y voy a poder entablar un plan de cuidados para poder llevar adelante y poder solucionar este problema. El registro de los datos en el formato establecido es fundamental en esta etapa de valoración, es decir, se establecen formas regladas de comunicación escrita entre los miembros del equipo de salud. Cuando uno trabaja en un equipo de salud, claramente hay registros en los cuales se van volcando toda esta información y que es de uso común para los profesionales. También facilita la prestación de cuidados de calidad al permitirse la definición de los problemas, los diagnósticos y poder hacer una planificación de las actividades para poder solucionar este problema o poder resolverlo. Y garantiza un mecanismo de evaluación de los cuidados individuales en cada paciente. Es decir, si yo tengo registro primeramente de toda esa información que he obtenido de forma ordenada y organizada, claramente me va a poder permitir hacer posteriormente una evaluación con el correr del tiempo para ver si hemos solucionado o no. Eso en cuanto a la organización. Luego, cuando hemos tenido toda esta información, que las hemos recolectado, hemos hecho la valoración, hemos hecho los métodos de recolección de datos, hemos organizado la información para poder dar un orden y una prioridad y hemos detectado esos problemas, vamos a pasar a algo muy importante que es el diagnóstico de enfermería. Y el diagnóstico de enfermería consiste en un estudio cuidadoso y crítico de una situación dada con el fin de establecer su naturaleza. Es el resultado de un proceso durante el cual se utiliza el pensamiento crítico, ¿sí? Teniendo en cuenta los datos físicos que hemos obtenido, de desarrollo, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, obtenidos durante la fase de recolección de datos. Cuando uno recolecta datos, obtiene muchísima información que debe tener la capacidad de poder discernir qué datos son importantes. Y también tener la capacidad de escuchar toda esa información que el paciente me provee, porque no solamente me va a proveer información de su estado de salud, sino también me puede proveer información de sus estados emocionales, sociales, espirituales, entre otros. Entonces, tener la capacidad de una escucha activa, sin tratar de evadir esa información, sino tratar de escuchar y a medida que vamos escuchando, tratar de orientar lo que hacia nosotros queremos ir o hacia dónde nos interesa ir, obviamente de forma cordial y amable, para que el paciente me pueda proveer de esa información que para mí es necesaria. Bueno, este paso forma parte también de la fase de valoración, implica analizar e interpretar los datos obtenidos, buscando información clave que indique, por ejemplo, riesgos potenciales, signos y síntomas, usando el razonamiento inductivo o deductivo para analizar y deducir. El diagnóstico de enfermería proporciona los fundamentos para la selección de las intervenciones de enfermería necesarias para la consecución de los resultados que son responsabilidad de la enfermería. ¿Sí? Y este diagnóstico de enfermería se define como un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a procesos vitales y a problemas de salud reales o potenciales. La identificación de la respuesta humana a los problemas de salud que las enfermeras en el ejercicio de su profesión, basadas en sus conocimientos, experiencia y responsabilidad legal, están capacitadas para tratar de forma independientemente. Bien, los diagnósticos de enfermería antes de avanzar se centran en problemas derivados de las respuestas humanas acontecidas tras una alteración de salud particular. Esto significa que es necesario valorar a cada individuo de forma independientemente, ¿sí? Ya que el hecho que dos personas cursen la misma patología no significa que las dos van a tener los mismos problemas en el mismo momento, sino que cada una puede presentar de forma distintas situaciones clínicas, más allá que tengan el mismo diagnóstico médico. Bien, entonces,
que es importante que la identificación de la respuesta humana a los problemas de salud, que las enfermeras, como decía, en el ejercicio de la profesión basada en su conocimiento, experiencia y responsabilidad legal, están capacitadas para tratar de forma independiente, ¿sí? ¿Y qué son las respuestas humanas? ¿Sí? Ustedes dirán que van a ser las respuestas humanas a la que me estoy refiriendo. Y es la forma en que la persona responde a su estado de salud o enfermedad, ¿sí? Representado todos aquellos fenómenos que tienen que ver con el profesional. Es decir, que cada persona va a tener o va a evolucionar de distintas maneras, ¿sí? No todos respondemos de iguales maneras a las mismas situaciones que tal vez atravesamos o situaciones que nos enfrentamos, que podemos decir que son iguales para todos. Cada uno se responde de distintas formas, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo presente a la hora de poder identificar esa información que nos está proveyendo, nos está administrando el paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que cada persona responde de distintas maneras, son respuestas humanas distintas según las situaciones. La persona ante diferentes situaciones de salud o enfermedad presenta dos tipos de respuestas que dice ahí claramente, una respuesta humana y una respuesta fisiológica. Cuando hablo de respuestas humanas son todas aquellas reacciones fisiológicas, percepciones, sentimientos, conductas que presentan tanto a las personas sanas como enfermas y pueden ser de intercambio de comunicación, relación, puede ser valoración, elección, movimiento, percepción y conocimiento. Son los actos de adaptación que se produce en una persona ante una situación clínica específica, ¿sí? Eso en cuanto a la respuesta humana. Y en cuanto a la respuesta fisiopatológica, perdón que te lo escribí mal ahí, es fisiopatológica, son todas aquellas manifestaciones objetivas y subjetivas de los diferentes aparatos y sistemas, es decir, el sistema respiratorio, digestivo, cardiovascular, etc., que se presentan como resultado de una enfermedad. Estas manifestaciones constituyen los denominados problemas interdependientes y que deben ser tratados con la colaboración de otros profesionales de la salud, ¿sí? Es decir, de acuerdo al problema que tenga el paciente, probablemente necesita un especialista para ese problema. Por ejemplo, si tiene problemas cardiovasculares, claramente va a necesitar un cardiólogo y nosotros vamos a trabajar en forma conjunta con ese cardiólogo. Bien. El diagnóstico de enfermería tiene una serie de características que son muy importantes, que es el resultado final de la obtención y análisis de los datos en la etapa de valoración, que se define un estado o problema que puede ser real o potencial de salud, se sustenta en datos empíricos y contrastables, aborda la salud desde un punto de vista integral, contemplando los aspectos biológicos, psicológicos y sociocultural. Es importante tener en cuenta que a la persona la tratamos como un ser completo, integral, no la tratamos por parte nada más. Describe los aspectos que trata la enfermera de forma independiente, problemas cuya resolución es de responsabilidad, proporciona un marco de referencia común que facilita la comunicación entre los profesionales, es un proceso dinámico, flexible y abierto en el tiempo, delimita las funciones de enfermería, distinguiendo su campo propio de actuación de otros profesionales, y organiza, estructura y sistematiza el trabajo y la investigación. Esto es importante que lo sepan y lo tienen que saber muy bien, que a la hora de poder redactar un diagnóstico de enfermería, el diagnóstico de enfermería tiene una estructura, que esta estructura se basa en un formato, que el formato es el formato PES, que quiere decir problema, etiología, signos y síntomas. Eso es fundamental que lo sepan, que esta es la estructura del diagnóstico de enfermería. Ahora, si ustedes redactan un diagnóstico de enfermería que no sigue esta estructura, no es un diagnóstico de enfermería claramente. Entonces, siempre tenemos que seguir el formato de la estructura PES, ¿sí? Que es problema, etiología, signos y síntomas que caracterizan en ese momento. Esto en cuanto a lo que es la estructura, que es sumamente importante que se sepan esta estructura. Antes de avanzar, cuando hablamos del problema, cuando buscamos el problema, tenemos que tener en cuenta que es una respuesta humana que en el contexto del diagnóstico de enfermería se identifica el modo en que la persona responde a un estado de salud o a una enfermedad. La primera parte de la exposición del diagnóstico especifica una determinada respuesta humana de interés.
identificada por la enfermera durante la recolección de datos, ¿sí? En cuanto a la etiología o factores relacionados, son situaciones clínicas y personales que pueden modificar el estado de salud o influir en el desarrollo de algún problema, ¿sí? Pueden ser de causas fisiopatológicas, pueden ser relacionadas con algún tratamiento, pueden ser circunstanciales, de desarrollo o madurez. Y cuando hablamos de signos y síntomas, son características que definen el problema, ¿sí? Eso es sumamente importante que lo sepan. Entonces, el problema es una respuesta humana. La etiología o factores relacionados son situaciones clínicas y personales que pueden modificar el estado de salud o influir. Y cuando hablamos de los signos y síntomas, son características que definen el problema, ¿sí? Bien, cuando redactamos el diagnóstico de enfermería, tenemos que tener en cuenta que hay tipos de diagnóstico de enfermería. Hay diagnósticos de enfermerías reales, diagnósticos de enfermerías de riesgo y diagnósticos de salud. Es decir, ustedes pueden, de acuerdo a los problemas que se puedan presentar, pueden plantear problemas diagnósticos de salud, reales o algunos potenciales. Cuando hablamos de diagnósticos real, el diagnóstico real es aquel que describe un estado que está presente, que existe y está validado por los signos y síntomas mayores. Y el enunciado se enuncia en tres partes. El problema, con categoría o etiqueta diagnóstica, por ejemplo el extendimiento, es relacionado con factores causales o contribuyentes a este problema, y el manifestado por, que son los signos y síntomas, que nos indican el estado de ese momento. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Cuando hablamos de diagnóstico de riesgo, se plantea la vulnerabilidad de una persona para desarrollar un problema. Y este es validado por factores que contribuyen a esto. Y se enuncia en dos partes. Cuando la van a escribir, tengan en cuenta que se deben escribir en dos partes, que es el problema y el relacionado con los factores que contribuyen a ese riesgo. Y cuando hablamos de diagnóstico de salud, o también llamado de bienestar o disposición, es el juicio clínico que realiza la enfermera ante situaciones o estado de funcionamiento eficaz, pero con interés en mejorarla, ¿sí? Quiero mejorar ese estado. Y estos diagnósticos deben estar presentes dos circunstancias obligatorias, que es estado o situación de funcionamiento actual eficaz y el deseo de mejorar ese nivel, ¿sí? Entonces, así, a modo de repaso, cuando ustedes van a redactar el diagnóstico real, el enunciado se enuncia en tres partes, que es el problema relacionado con, o sea, los factores causales, y el manifestado por, que son los signos y síntomas, ¿sí? Cuando vamos a plantear un diagnóstico potencial o de riesgo, lo hacemos en un enunciado de dos partes. El problema relacionado con, que son los factores contribuyentes, ¿sí? Y acá les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes se guíen. Es decir, cuando yo planteo un diagnóstico de enfermería real, es el problema. El relacionado con esto, sí o sí va, siempre, ¿sí? Relacionado con la etiología, el manifestado por, que también siempre debe estar presente, los signos y síntomas, ¿sí? Entonces, problema relacionado con etiología, manifestado por los signos y síntomas, ¿sí? Ese es un diagnóstico de enfermería real, así lo deben redactar. Ahora, cuando hablo de diagnóstico de riesgo, hablo de, como les dije, de dos, se enuncia en dos partes, que es el problema, ¿sí? El problema relacionado con, que son los factores que contribuyen a este problema, ¿sí? Esto es en caso del diagnóstico real. Y en el caso del diagnóstico de salud, que el diagnóstico de salud necesita dos circunstancias obligatorias, que es, por ejemplo, la disposición para mejorar el desempeño del rol parental, ¿sí? Este es un diagnóstico de salud. Pero recuerden que el diagnóstico de salud lo que se apunta es a mejorar el estado de salud, ¿sí? Entonces, eso siempre tenganlo presente. Cuando van a redactar diagnóstico de enfermería, reales son con esta estructura, en las tres partes. Y siempre debe estar presente el relacionado con, manifestado por, que es lo que va uniendo a nuestro diagnóstico de enfermería. Lo que une el problema con la etiología, con los signos y síntomas, ¿sí? Ahora, el riesgo, el problema con los factores contribuyentes, ¿sí? Entonces eso sí así. Sí o sí, de esta manera se redacta un diagnóstico de enfermería. ¿Qué pasa si yo no redacto con esta estructura? No es un diagnóstico de enfermería, claramente. Entonces, esto
es así. Cuando es diagnóstico real, de esta forma, cuando es diagnóstico de riesgo, de esta forma, y cuando es diagnóstico de salud, de esta forma. Bien, sigamos avanzando. La verificación de los diagnósticos y la documentación. ¿Sí? Ese es el otro punto que vamos a desarrollar, continuando lo que es diagnóstico de enfermería. Bueno, entonces habíamos planteado lo que era la forma de redacción de los diagnósticos de enfermería, y ahora lo que vamos a ver es la verificación de los diagnósticos y la documentación. Como vieron que hay un momento en el cual nosotros verificamos, o mejor dicho, validamos la información, acá lo que vamos a hacer es la verificación de los diagnósticos. Es decir, una vez que enunciamos los diagnósticos, hay que verificarlos. El profesional lo que apunta a formular una serie de preguntas para poder verificar. Sí, estas preguntas ¿son suficientes los datos obtenidos para formar este diagnóstico? Es decir, si toda la información que yo obtuve en un primer momento son suficientes para obtener este diagnóstico. ¿Cuál es el problema de la respuesta humana? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene el paciente? Me tengo que preguntar esto. ¿Hay datos objetivos o subjetivos que construirlos? ¿Se basa en conocimiento de enfermería? ¿La situación descrita por el diagnóstico se puede solucionar solo con intervención de enfermería o requiero la participación de otros profesionales? Entonces, yo para verificar mi diagnóstico y por documentarlo tengo que responder a estas preguntas. Y posteriormente, recién voy a proceder a registrar los diagnósticos en la historia de mi paciente. Entonces, volviendo a repasar, una vez que yo una vez que tengo mi diagnóstico de enfermería, lo que voy a hacer es verificar. ¿Cómo voy a verificar? Por medio de estas preguntas. Tratando de responder a estas preguntas, ¿sí? Si son suficientes los datos que obtuve para formular este diagnóstico, ¿cuál es el problema que tiene mi paciente? ¿Hay datos subjetivos o objetivos con qué construirlos? ¿O no hay datos con qué construirlos? ¿O los construí imaginándome? ¿Sí? Si me los construí imaginándome, claramente no tienen que ver con el problema que tiene mi paciente. ¿Se basa en conocimientos de enfermería? ¿La situación descrita por el diagnóstico se puede solucionar con solo una intervención o va a requerir la intervención de otros profesionales? ¿Sí? Entonces, en la medida que yo voy contestando estas preguntas, voy a poder verificar o no mi diagnóstico, o poder ver que mi diagnóstico no es el acertado, o me está indicando que voy a tener que volver a plantear o replantearme el diagnóstico en base a los problemas que detecté en mi paciente. ¿Sí? Una vez que yo pueda verificar contestando estas preguntas, voy a proceder a registrar. Bien, y vamos a avanzar a la otra etapa, que es la etapa de la intervención. Comprende dos fases, que son la fase de planificación y la ejecución. En la planificación se determinan las intervenciones o actividades conjuntamente con la persona sujeto de cuidado para prevenir, reducir, controlar, corregir o eliminar los problemas que hemos identificado, ¿sí? Que hemos identificado con base a los diagnósticos de enfermería. Se elaboran las metas o los objetivos que queremos alcanzar, claramente también estableciendo prioridades de cuidado, y se organiza y registra en un plan, que puede ser según en el ámbito del cuidado, ¿sí? Puede ser individualizado o colectivo. Una vez planificado, se ejecutan las intervenciones, o sea, pongo en marcha, trabajo sobre eso, en base a 3 criterios, que son la preparación, la ejecución propiamente dicha y documentación o registro, interviniendo el sujeto de atención, la familia o la comunidad, el enfermero, el equipo de salud, las redes de apoyo, con la dirección del profesional de enfermería. Y esto es en la etapa de intervención. Y en la etapa de planificación, que consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar la respuesta de la persona sana o evitar, reducir o corregir la respuesta del paciente, familia o comunidad, identificadas claramente en el diagnóstico de enfermería. Todo esto ya va orientado sobre el diagnóstico de enfermería. Antes de esto, antes de avanzar, tenemos que tener en cuenta algo, que son que los componentes de la planificación del proceso enfermero se establecen prioridades, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Que consiste en identificar aquellos diagnósticos que necesitan una atención ya, o sea, es decir, una atención inmediata, que no puede esperar. ¿Y cuáles pueden ser los tratados en un momento posterior? ¿Sí? O sea, es decir, cuáles son los diagnósticos que requieren una intervención en el momento y cuáles son diagnósticos que las voy a
trabajar a posterior, que pueden esperar, que no son urgentes, que no son necesarias en este momento tratar de resolver, porque el problema no es que requiere una solución en este momento, sino que hay una serie de problemas que requieren soluciones en este momento porque producen en el paciente, por ejemplo, mayor alteración, etc. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es dar prioridad, de manera que los problemas más importantes o los que son amenazadores para la vida sean tratados antes de aquellos que no son tan críticos o que no son tan amenazantes, ¿sí? O sea, o que no son amenazantes, claramente. Determinar prioridad es una habilidad cognitiva que claramente requiere del uso de nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Y también responde a una serie de preguntas, que son, ¿qué problemas necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar? Claramente yo me tengo que preguntar, ¿cuáles problemas necesitan que yo trabaje ya sobre eso? ¿Cuál problema necesita una solución ya? ¿Qué problemas son responsabilidad exclusiva del profesional de enfermería? ¿Ese problema que presenta mi paciente en ese momento es claramente un problema de enfermería o de otro profesional? ¿Sí? ¿Qué problemas pueden tratar aplicando planes de cuidado protocolizados o estandarizados? ¿Sí? ¿Qué problemas no están incluidos en los planes estandarizados? ¿Sí? Hay planes de cuidado que son estandarizados para ciertos problemas que tienen los pacientes, entonces utilizamos eso, o cuáles, o si está estandarizado esos planes de cuidado, a mí no, en este caso no me sirve para este paciente porque este paciente tiene otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, respondiendo a esas preguntas, voy a poder dar prioridad. Y para establecer prioridades se debe tener en cuenta algunos factores, que por ejemplo, la urgencia del problema, es decir, dar prioridad a los problemas que comprometen la vida del paciente, la jerarquización de las necesidades de acuerdo a la teoría de Maslow, la prioridad que da la persona al problema, ya que puede ser diferente al que le da la enfermera por tener distintas creencias, el estado de salud general, las limitaciones, la incapacidad de la persona, así como el tiempo y los recursos que se disponen. ¿Sí? Eso es importante a la hora de dar prioridad a los problemas. Eso en cuanto a la priorización. También antes de avanzar a una más en la etapa de intervención, hay que también determinar objetivos. Como yo en un principio, uno cuando va planteando el plan de cuidados, va trabajando conjuntamente con el paciente. Y la determinación de los objetivos es importante. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera claramente de la atención de la enfermería? Son situaciones que implican cambios, que vamos a hacer cambios, van a ser cambios totales, parciales, o si no hay cambios, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a poder permitir? Nos va a permitir en claramente, si yo me planteo objetivo, es decir, mi meta hacia donde yo quiero llegar. Claramente, y por medio de estos objetivos también voy a poder valorar si he logrado alcanzar o no la meta. Los resultados deben dirigirse a la primera parte del diagnóstico. Estos resultados ayudan a definir conductas a fin de demostrar que si es necesario corregir, si es necesario cambiar, si es necesario plantear nuevamente, ¿sí? Los resultados esperados deben estar centrados en el comportamiento del sujeto de atención, deben ser claros y concisos, ser observables y medibles e incluir indicadores de desempeño, estar limitados en el tiempo, o sea, a corto plazo o a largo plazo, cuáles son a corto plazo y cuáles son a largo plazo, porque si yo planteo todos los objetivos en igual tiempo, claramente si todos no tienen un tiempo, ¿cómo voy a poder valorar? ¿Sí? Entonces, plantear objetivos que yo sé que son a corto plazo o a largo plazo. También pueden ser ajustados a la realidad, que claramente pueden también ser definidas conjuntamente con nuestro paciente. Los resultados pueden abarcar múltiples respuestas de la persona, pueden ser como el aspecto físico, el funcionamiento del cuerpo, los síntomas, los conocimientos, las habilidades. El propósito de los objetivos es dirigir la planificación hacia cambios esperados y establecer criterios de evaluación para medir la eficacia de la intervención de enfermería. Por eso planteamos objetivos. Por ejemplo, cada uno en la vida cotidiana se plantea objetivos, entonces cuando uno plantea objetivo o una meta sabe hacia dónde quiere llegar, si llegó o no, ¿sí? Y si no llegó, ¿por qué no llegó? Porque tal vez no era el objetivo claro, tal vez se suscitaron otras cuestiones que hicieron que no pudiera alcanzar el objetivo, entonces tengan que volver a replantearlo, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Bien, sigamos. Después tenemos la fase de planificación, que esta fase de planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas de la persona sana
sana o para evitar, inducir o corregir la respuesta del paciente, la familia, la comunidad, como les había dicho, identificadas en el problema de enfermería. Bien. Los componentes de la planificación del proceso enfermero son el establecimiento de prioridades que ya les nombré, la determinación de los objetivos y los resultados que ya hablamos, y los resultados esperados que deben. Los resultados esperados deben responder a una serie de resultados esperados deben ser los que les lo que les había comentado anteriormente. Que están centrados en el comportamiento del sujeto, deben ser claros y concisos, deben ser observables y medibles, incluir indicadores de desempeño, como les había dicho, estar limitado en tiempo, determinar si son a corto o largo plazo, y ser ajustado a la realidad, ¿sí? Claramente esto es los componentes de mi planificación. El desarrollo de la intervención de enfermería. En este momento de la planificación es cuando él o la enfermera, después de analizar los diagnósticos, establecer prioridades y proponer los resultados objetivos, se propone con el paciente, la familia o la comunidad programar las acciones o intervenciones que considera adecuadas para conseguir los resultados esperados. Algo importante, y antes de seguir avanzando, es que llegamos a esta etapa anterior, o sea, podemos llegar a esta etapa previamente habiendo hecho todo lo anteriormente que hemos nombrado, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, que llegamos a este momento cuando hemos atravesado todas las etapas anteriormente, ¿sí? Por eso ahí dice en este momento de la planificación es cuando, después de analizar el diagnóstico, de haber priorizado, de habernos planteado los objetivos, programamos las acciones. ¿Qué vamos a hacer? Estas actuaciones están dirigidas a eliminar, reducir o prevenir los factores relacionados en el diagnóstico de enfermería. Son estrategias específicas diseñadas para un sujeto, concretas con la finalidad de evitar complicaciones, proporcionar bienestar físico, psicológico, espirituales, como para fomentar también la conservación y la restauración de la salud. Y las intervenciones o actuaciones de enfermería se agrupan en dos tipos. Tenemos intervenciones independientes e intervenciones interdependientes y dependientes. Cuando hablamos de intervenciones independientes, son las actividades que puede llevar a cabo la enfermera sin indicación médica. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, sin la indicación médica. Y están derivadas del diagnóstico de enfermería, las que serán enunciadas, escritas y desarrolladas por nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la valoración del paciente o de la familia mediante la exploración física, el diagnóstico de la respuesta que necesitan actuación de enfermería, medidas para motivar y aconsejar al paciente y su familia. ¿Sí? Algunos ejemplos. Entonces, hay importante que tener en cuenta que hay actividades que son puramente de enfermería y actividades que son interdependientes y dependientes. Y son actividades que el profesional de enfermería realiza con la cooperación de otros miembros del equipo de salud, que surge como consecuencia de la intervención de un médico o de otro profesional de la salud, que puede ser un kinesiólogo, un nutricionista, un cardiólogo, otros profesionales, ¿sí? Y pueden incluir detalles acerca de cómo van a realizar las indicaciones. Por ejemplo, la enfermera y el kinesiólogo colaboran en la atención del paciente que presenta imposibilidad para realizar movimientos, con riesgo de intolerancia a la actividad física. Ese es un ejemplo, claramente. Entonces es importante. Hay intervenciones pura y exclusivamente de enfermería que tienen que ver con la solución del problema en cuanto que derivan claramente del diagnóstico que hemos planteado, e intervenciones que son interdependientes y dependientes que requerimos de la colaboración de otro profesional o de actuaciones que dependen bajo una indicación médica, que requiere la indicación médica. Por ejemplo, la administración de medicamentos. La administración de medicamentos requiere de la indicación de un médico para poder yo hacerlo, ¿sí? Y la formulación de la actuación de enfermería, al manifestar la intervención de enfermería, debemos expresar algo muy importante. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Por ejemplo,
¿sí? Eso en cuanto, cuando voy a formular la intervención de enfermería, tengo que responder a esto: qué, cómo, dónde, cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, enseñar al paciente a realizar ejercicio respiratorio a través de una demostración en su habitación todas las mañanas por la enfermera que esté en el turno, ¿sí? Entonces estoy respondiendo a esas cuestiones que planteé. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde lo voy a hacer? En la habitación del paciente. ¿Cuándo? Todas las mañanas. ¿Y quién lo va a hacer? La enfermera del turno, ¿sí? Eso, tengo que responder eso. ¿Qué se va a hacer? Este aspecto implica la acción de enfermería a realizar claramente. ¿Cómo lo voy a hacer? Incluye el método, el procedimiento o forma en que se realiza la acción. Por ejemplo, si voy a hacer esa acción por medio de una charla, por medio de una conversación en la cual voy a educar a mi paciente, ¿sí? ¿Dónde se va a hacer? Se refiere al lugar en que se va a hacer esa actividad. ¿Cuándo se va a hacer? Está relacionado con el tiempo, o sea, el momento y la frecuencia en el cual se va a hacer. ¿Y quién lo va a hacer? Está relacionado con el personal que tiene la responsabilidad de cumplir esa acción o esa intervención de enfermería, para la cual se puede utilizar la expresión de, por ejemplo, la enfermera de turno, ¿sí? Porque recuerden que la enfermería tiene tres turnos, que es el turno mañana, turno tarde, turno noche. Entonces, tal vez de acuerdo a esa intervención que voy a hacer, voy a plantear, por ejemplo, que se haga, quién lo va a hacer, por ejemplo, el turno de la tarde o el turno de la noche, de acuerdo a la acción que es necesaria a hacerse, ¿sí? Entonces, a la hora de formular la actuación de enfermería, debemos expresar estas cuestiones: qué, cómo, dónde, cuándo, qué se va a hacer y quién lo va a hacer. Ojo, esto no quiere decir que ustedes cada vez que vayan a plantear una actuación de enfermería tengan que escribir esto. Esto es a modo de orientarle a ustedes a la hora de poder redactar, ¿sí? Solamente a modo de orientación. No significa que la voy a tener que escribir siempre. Bien, en cuanto a lo otro, la documentación del plan, que consiste en la etapa, digamos, la etapa final de la fase de planificación, que consiste en la comunicación del plan por escrito a otros miembros de enfermería. Es importante, debe estar escrito registrado. O sea, el registro de los objetivos de las intervenciones de una forma organizada en un documento, y este documento lo llamamos plan de cuidados. El formato del plan ayuda a procesar la información obtenida durante las fases de valoración y diagnóstico, y también lo que permite la facilitación de la comunicación mediante la identificación de la información oportuna, y además proporciona un mecanismo para la evaluación de esos cuidados que vamos a brindar. Es importante tener en cuenta que si no hay planeamiento o si este no se registra, se interrumpe todo el proceso y se carece de un sistema para poder evaluar esos cuidados que hemos proporcionado. Un plan de cuidado no es fruto del azar ni de la intuición, no es que yo me levante un día a la mañana con toda la luz y se me imaginé, no. Para hacerlo se requiere demostrar la capacidad para valorar y diagnosticar. Cuando decimos que planeamos, pero no aparece escrito el plan, no hay evidencia y no puede cumplirse con la finalidad que se persigue, que es diferenciar las responsabilidades con los otros miembros del equipo de salud, orientar la atención de la enfermería, proporcionar pautas para poder evaluar esos cuidados. Y finalmente, los planes de atención de enfermería deben ser escritos por enfermeras o por enfermeros, claramente, porque esta herramienta es pura y exclusivamente del enfermero. El proceso enfermero es pura y exclusivamente del enfermero. Inicia el primer contacto. Esta es la primera puerta de entrada que nos inicia el contacto con nuestro paciente, con la familia o con la comunidad. Estar disponibles para el resto, y va a estar claramente disponible para el resto de los profesionales para que los conozca, y debe estar actualizado y ser pertinente a las condiciones de salud, salud de enfermedad de nuestro paciente en cada momento. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. El plan de cuidado debe estar documentado, siempre, escrito, registrado, y es pura y exclusivamente del enfermero. Bien, las partes que componen los planes de cuidados deben tener los siguientes registros documentales. Debe estar el diagnóstico de enfermería, ¿sí? Deben estar los objetivos y resultados esperados, las intervenciones de enfermería y el informe de enfermería, es decir, la evolución de mi paciente. Entonces, cuando yo voy a redactar, debe estar el diagnóstico de enfermería, los objetivos y los resultados esperados, las intervenciones que voy a hacer
para poder resolver ese problema. Y obviamente el informe de enfermería, que en ese informe lo que se plantea, se vuelca es la evolución de mi paciente, cómo lo encontré primeramente, cómo siguió y cómo evolucionó. Por eso hice evolución. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta a la hora de ustedes redactar un plan de cuidado. Diagnóstico de enfermería, objetivos para ese diagnóstico, intervenciones para ese diagnóstico y posteriormente la evolución o el informe. La ejecución, que consiste en actuar, poner en práctica el plan de cuidado teniendo en cuenta que las acciones han de ser sobre todo ética y segura. Ello implica que sean realizadas por el personal calificado y que el entorno sea terapéutico. Aquí, por lo que ponemos en práctica, es el plan de cuidado que hemos elaborado. En esta fase se realizan todas las intervenciones de enfermería dirigidas a la resolución de los problemas y las necesidades de cada persona. Es un proceso continuo que interactúa con el resto de las etapas del proceso enfermero, ¿sí? No es aislada. A medida que la enfermera lleva a cabo su intervención, el estado de la persona puede cambiar o bien responder a las intervenciones de manera no esperada, ¿sí? Yo me esperaba algo, pero no sucedió eso. La ejecución consiste en realizar, delegar y registrar. La enfermera realiza o delega las órdenes de enfermería que fueron desarrolladas en la fase de planificación, concluyendo en la fase de ejecución, registrando las actividades de enfermería y la respuesta de la persona. ¿Sí? Eso es fundamental. Se debe registrar las actividades y la respuesta de la persona. ¿Cómo evolucionó? Claramente, porque si yo trabajé sobre algo, claramente estoy esperando un resultado y tengo que registrar cómo reaccionó mi paciente a ese cuidado. Y la última etapa, que es la etapa de evaluación, esta etapa del proceso donde se compara el estado de la enfermedad o salud de la persona con el objetivo, con los objetivos del plan, ¿sí? Porque yo planteé objetivos, ¿se acuerdan ahí? Objetivos planteados. Esta evaluación se realiza continuamente en cada una de las etapas del proceso que hemos nombrado anteriormente, verificando la relevancia y la calidad de cada paso del proceso de cuidado de la enfermería. La evaluación en la etapa final del proceso de enfermería se trata de un proceso continuo y aunque se identifica, si bien si ustedes se ponen a pensar, se planteó recién como una última etapa, constantemente estamos evaluando lo que vamos haciendo. En esta etapa se utilizan criterios medibles para determinar la comparación de lo planificado y se sistematizan los resultados de la salud y los resultados planificados. Al medir el progreso de la persona, la familia, la comunidad, de esa forma valoramos la efectividad de las intervenciones que enfermería ha planteado y el grado en que se han alcanzado los resultados que hemos planteado. Es decir, que si bien se plantea una tercera etapa, que es la etapa final, aparece recién la etapa de evaluación, esta etapa, la evaluación la hacemos constantemente, ¿sí? La vamos haciendo a lo largo de todo nuestro proceso enfermero. Para realizar la evaluación debemos basarnos en el plan de cuidado y seguir todo lo que hemos expresado. Y la evaluación cumple tres funciones fundamentales, que son el nivel de partida para los indicadores que nos interesa, la motivación y la retroalimentación que tenemos. ¿Sí? Entonces decimos que el proceso enfermero es un proceso de pensamiento crítico en 5 pasos que utiliza los profesionales de enfermería para aplicar las mejores evidencias disponibles a sus cuidados y promover las funciones humanas y la respuesta a la salud y la enfermedad. Un adecuado proceso enfermero supone mayor calidad de cuidado para el paciente y satisfacción para el mismo, además de las ventajas que supone para la enfermería, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta y que se sepan muy bien este proceso, muy bien se lo tienen que saber muy bien su etapa y su fase y en qué consiste cada una y cómo se va desarrollando cada una, ¿sí? Acuérdense, esta es una herramienta fundamental que el enfermero utiliza a lo largo de toda su profesión, no solamente en la etapa de estudiante, sino que lo utilizan durante todo el tiempo que ejerzan la enfermería. ¿Sí? Cuando uno trabaja lo utiliza, este proceso es una herramienta fundamental. Y a lo largo de su proceso de formación como estudiante la van a utilizar en distintas asignaturas. Entonces, muy importante y le hago muchísimo hincapié en esto, que se lo sepan muy bien al proceso enfermero. Bien, esto en cuanto al proceso enfermero. Ahora, bien, ahora seguimos con lo que es registro de informe de enfermería. Tenemos que ir a poquito para terminar.
Los registros de enfermería reflejan la evolución de la persona, el planeamiento del cuidado y la continuidad de la atención de enfermería. Recuerden que la atención de enfermería, el enfermero trabaja las 24 horas, o sea, el cuidado de enfermería es de 24 horas, o sea, es una atención continua. Establece, entre otras cosas, que los consumidores, o los pacientes usuarios de los bienes y servicios tienen derecho en la relación del consumo, a la protección de la salud, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. ¿Sí? Eso en cuanto a la introducción. Bien, los registros son fundamentales y son una herramienta fundamental del enfermero, y obviamente estos registros, el informe de enfermería no solamente lo utiliza el enfermero, sino lo utilizamos todos los profesionales de la salud que trabajamos en un momento o en una institución para una serie de pacientes, ¿sí? Y estos registros de enfermería tienen una serie de características que tienen que ser legibles, completos, organizados, objetivos, concisos, coherentes, confidenciales, actualizados, cronológicos, es decir, que llevar un tiempo. Nunca registre sus cuidados antes de tiempo o al final del turno, o sea, es decir, yo no voy a escribir algo que no hice todavía, ni tampoco voy a dejar a lo último, cuando me estoy por ir antes de irme a mi casa, para registrar, porque probablemente me olvide o me olvide alguna información alguna información que es relevante registrar, entonces no para el final del turno. Siempre debemos utilizar letra clara y legible, recuerden que cualquiera lo tiene que leer, obviamente cualquiera en el sentido de cualquier profesional que estemos trabajando, cualquiera del equipo profesional, y teniendo en cuenta que también mis compañeros, mis colegas deben poder leer lo que yo registré. No utilizar la abreviatura que solo nosotros o que cada uno comprenda. Fundamental, redactar sin faltas ortográficas, no se utiliza corrector, no se dejan espacio en blanco, no se tacha, no se hacen tachones. Registrar las actividades que no se realiza y el motivo por el cual lo realicé. Si tenía que, por ejemplo, rotar a mi paciente y no lo roté porque en ese momento manifestaba mucho dolor, claramente eso se registra. Ser preciso y evite términos como parece, aparentemente, creo, ¿sí? Porque apunta a una subjetividad. Entonces eso es importante a la hora de poder registrar, teniendo en cuenta que los registros los utilizamos todos los que somos los profesionales de enfermería. Tener en cuenta que es imposible alcanzar el nivel de profesionalización de una actividad si esta no queda documentada, ¿sí? Porque posteriormente debe ser sometido a análisis. Si yo escribí algo, posteriormente eso que escribí obviamente va a ser analizado. Y solo a través de un registro de todo aquello que hemos realizado podremos transformar el conocimiento común sobre los cuidados en conocimiento científico y construir con ello el desarrollo de la disciplina y la profesión. Al registrarse posibilita un intercambio de información sobre cuidados que han mejorado la calidad de la atención, permitiendo diferenciar las actuaciones propias, obviamente propias de enfermería, a la del resto del equipo de salud. Desde el principio moral del profesional, la ausencia de registro puede entenderse como una falta que pone en cuestión si hemos hecho o no, y obviamente se cuestiona nuestra responsabilidad. El registro y los informes nos permiten demostrar al resto del equipo de salud y obviamente a la sociedad en general que las acciones cuidadoras las desarrollamos a través de la autonomía profesional. Los registros son la base del desarrollo profesional y una herramienta imprescindible para la comunicación dentro del equipo de salud. Recuerde que trabajamos con muchos profesionales y el registro de enfermería es fundamental. El registro de informe de enfermería son fundamentales, son herramientas y forman parte de la historia clínica del paciente. Recuerden, nosotros somos los que estamos 8 horas, 16 horas al lado del paciente, y el registro de enfermería es el apoyo en el cual se sustentan muchos otros profesionales. Y no solamente debo registrar para que otros profesionales se sustenten en mi registro, sino que registramos para dejar claras evidencias de que se ha trabajado sobre el paciente, cómo se ha trabajado y cómo ha evolucionado ese paciente. Y obviamente que es un documento legal. ¿Qué componentes tiene este registro? Tiene fecha, debe tener fecha, hora, sexo, edad y procedencia del paciente, el contenido y la firma. Firma del profesional, del enfermero que ha atendido en ese momento a nuestro paciente. Bueno, los tipos de informes que existen son informes esenciales que requiere el registro en el informe. Claramente, ¿qué se va a registrar? Cualquier cambio de conducta. Cambios emocionales, ansiedad, miedo, angustia, cambios de estado de ánimo, cambios de conciencia. El estado de conciencia del paciente es fundamental.
cualquier cambio de estado físico, ¿sí? Por ejemplo, pérdida de equilibrio, fuerza, dificultad auditiva, visual, etcétera, entre otros cambios. Cualquier signo y síntoma físico, como ser cambio de temperatura, dolor, pérdida de peso, incapacidad para evacuar, y cualquier intervención de enfermería. Intervenciones hemos hecho de medicamentos, intervención, educación, la intervención que hemos hecho sobre él. Hay una serie de preguntas que nos guía para el desarrollo, que son: ¿cómo se encuentra la persona? O sea, ¿cómo se encuentra mi paciente? ¿Qué refiere o qué observamos? ¿Sí? ¿Qué hace y cómo lo hace? ¿Sí? Eso es importante. Y hay aspectos que se evalúan en el correcto registro en el informe de enfermería, que es a tener en cuenta, que debe ser sistemático y exacto, debe ser lógico, no puedo escribir cosas incoherentes o que no se relacionan, debe ser claro, debe ser preciso, debe ser breve, debe ser objetivo, debe utilizar un vocabulario técnico fundamental, debemos utilizar vocabulario técnico, a medida que ustedes se vayan formando, van a ir adquiriendo, van a ir conociendo en realidad diversos términos, que esos términos los debo incorporar para mí, ¿sí? Y evitar abreviaturas que otros no las comprendan o que sean abreviaturas que únicamente yo las comprendo, ¿sí? Entonces eso es fundamental en el registro de informe de enfermería. Los registros enfermeros son una declaración jurada de la prestación que hemos brindado como enfermeros. Si los enfermeros, tengan en cuenta, no registramos nuestras actuaciones, y es imposible constatar que aquello imprescindible y específico que aportamos a la atención de la salud de la persona, imposibilitando nuestro desarrollo de nuestra disciplina y por lo tanto incumpliendo el principio ético profesional. Entonces, si no registramos, claramente no tenemos forma de demostrar lo que hemos trabajado con nuestro paciente. Y algo importante que lo deben saber desde ahora para el día de mañana cuando trabajen, es que lo que no está registrado no está hecho, se asume como que no está hecho. Por más que yo diga, yo le hice, jure y prometa por quien sea, que hice, si no está registrado no está hecho, chicos. Entonces eso es fundamental. Si no registramos, automáticamente se asume como no hecho. Entonces, fundamental de esta parte del registro de informe de enfermería, saber las características del informe de enfermería y tener en cuenta que todo lo que no está registrado no está hecho. Y por último, lo que vamos a ver para finalizar son los cuidados de niveles de complejidad y la atención de la salud. Ustedes seguramente, como habrán escuchado, hay distintos niveles de complejidad y atención de la salud. Tenemos un nivel primario, que se considera el nivel básico o la primera puerta de entrada de la persona al sistema de salud, y posee, y son los, digamos, los primeros, como le dije, la primera puerta de entrada que tiene el sujeto a la atención. Y cuando los medios que se posee para satisfacer ciertas necesidades asistenciales se han agotado, hay que acudir a un segundo nivel de atención, que es un nivel de atención más especializada, que esta atención especializada son un conjunto de recursos humanos y materiales puestos a disposición de la población para atender problemas sanitarios de mayor complejidad, ¿sí? Se llega a este nivel cuando el nivel de atención primaria las ha superado. Al igual que la atención primaria y la atención especializada, se prestan con un régimen ambulatorio y de urgencia, ¿sí? Pero a diferencia de la especializada, se ofrece la asistencia en un régimen de internamiento, de internación. Bien, la atención especializada incluye una asistencia de régimen domiciliario, de hospitalización y de rehabilitación según el caso y obviamente claramente las necesidades de nuestro paciente de acuerdo a lo que necesite. La atención especializada tiene una serie de objetivos que son ofrecer a la población los medios técnicos y humanos de diagnóstico y tratamiento y rehabilitación que por su nivel de especialización no pueden ser resueltos en un primer nivel de atención, ¿sí? Porque en un primer nivel de atención se brindan, como dice, primer nivel, medidas que tal vez básicas, que en ese momento el paciente requiere de otro nivel, entonces por eso se acude a este segundo. Atender las urgencias y emergencias que requieren cuidados de este nivel, prestar asistencia ambulatoria especializada, al igual que en la atención primaria, también se hace promoción de la salud, prevención de las enfermedades, educación sanitaria, que es fundamental. Poder educar a nuestros pacientes es fundamental para poder evitar problemas de salud. Los cuidados básicos durante la hospitalización y la revisión de la enfermera, los cuidados de enfermería durante la hospitalización, proporcionan seguridad a los pacientes y a la familia, aseguran una calidad asistencial en los procedimientos derivados de las patologías y son responsabilidad de los profesionales de enfermería. Los cuidados pueden clasificarse en directos e indirectos.
Cuando hablamos de cuidados indirectos, son aquellos relacionados con el entorno del paciente y cuestiones organizativas como comunicación con otras unidades o gestiones de traslado o relacionados con la atención de salud primaria o actividades interdisciplinarias. O sea, cuando hablamos de actividades interdisciplinarias, que decir con estos profesionales o sesiones clínicas, entre otros. Cuando hablamos de cuidados directos, son aquellos que realiza directamente sobre el paciente, que a su vez estos se pueden dividir en cuidados técnicos y cuidados específicos relacionados con hospitalización. Cuando hablamos de cuidados técnicos, en general se asocian a las enfermedades que motivaron el ingreso y su tratamiento. Y cuando hablamos de cuidados específicos relacionados con la hospitalización, son responsabilidad de los servicios de enfermería y están organizados hacia la seguridad de la persona y se relacionan con la pérdida de autonomía. Se requieren de procedimientos y técnicas específicas dirigidas a cuidados básicos y a la prevención de efectos adversos. Por ejemplo, el rotar del paciente para prevenir las úlceras por presión, las caídas, que los pacientes no se caigan, la adherencia del paciente al tratamiento, ¿sí? Entonces eso es importante. Bien, esto en cuanto a lo que es la intervención. Y antes de terminar, las intervenciones de los cuidados directos son tratamientos realizados mediante la intervención de la persona. Por ejemplo, un paciente recibe una intervención directa en forma de administración de medicamento, ya sea la vía de administración de medicamentos pueden variar, pueden ser intravenosa, intramuscular, subcutánea o de asesoramiento durante un duelo. Claramente esos son. Y las prácticas de enfermería avanzada que proporciona la atención primaria a las personas en el ámbito comunitario, sigue con frecuencia una serie de protocolos de diagnóstico y tratamiento. En el ámbito de la enfermera, del enfermero, claramente también se hace una valoración y se identifican los problemas. El protocolo describe las enfermedades que esta permite que se traten en ese ámbito y otras que requieren de otras intervenciones. Es decir, no es que uno dice, bueno, vos sí andate a la atención especializada, vos no, vos, sino que hay una serie de protocolos que es lo que va indicando quiénes requieren un tipo de atención más especializada y quiénes no. Y cuando hay cuidados, hablando de los cuidados directos, las enfermeras proporcionan una amplia variedad de cuidados directos. Nosotros brindamos muchísimos cuidados que son directos, por ejemplo, las actividades que realizan mediante una interacción con la persona. La interacción de un enfermero afecta al éxito de cualquier actividad de cuidado, ¿sí? Este debe ser sensible a la situación del paciente, ser capaces de detectar la sensibilidad en ese momento, tener en cuenta los valores y las creencias, las expectativas y el punto de vista también de las personas, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Y por ahí los cuidados, mejor dicho, los cuidados, las medidas de cuidados indirectos incluyen las actividades enfermeras para gestionar el entorno de la atención de la persona y las acciones de colaboración, claramente, ¿sí? Porque ahí en los cuidados indirectos pueden intervenir otras disciplinas. Entonces, básicamente esto es lo que es cuidado especializado, cuidado de los niveles de atención. Una primaria y una especializada. La atención primaria a la salud de la asistencia sanitaria esencial, que es accesible a todos los individuos y a la familia y a la comunidad. Y la atención especializada, tengamos en cuenta que es el conjunto de recursos humanos y materiales del sistema de salud puesto claramente a la disposición de la población para atender problemas sanitarios con mayor complejidad. Y que claramente tenemos en cuenta que han superado el primer nivel. Por eso se recurre a estos niveles. Bien, bien chicos, esto es todo por hoy. Por favor, recurran a la bibliografía, lean bien, este tema es más extenso, así que por favor recurran a la bibliografía que está disponible en la plataforma y les vuelvo a hacer mucho hincapié en lo que es el proceso enfermero. El proceso enfermero se lo deben saber muy bien, pero no es solamente saber, no es saber de memoria, sino comprender y entender cada etapa, ¿sí? Entonces de esa forma, comprendiendo y entendiendo cada etapa y cómo va avanzando cada una, van a poder redactar un proceso enfermero sin ningún tipo de problemas. Así que por favor, les hago mucho hincapié sobre esto, leer mucho sobre eso. Bien chicos, nos vemos la próxima.